Nuestra invitada de hoy es licenciada en Comunicación con mención honorífica por la Universidad Iberoamericana. Cursó el diplomado en Estrategias de Comunicación Política en la misma institución y la maestría de Análisis Político y Medios de Información en el TEC de Monterrey. Es directora de capacitación en CIMAT Consultores. Trabaja desde hace más de 20 años como consultora especializada en el diseño y desarrollo de estrategias de comunicación y entrenamiento de voceros. Ha capacitado a más de 4.000 personas en diversas áreas de desempeño para instituciones públicas y privadas. Antes de desempeñarse como consultora, fue colaboradora editorial de la revista Expansión. Asimismo, trabajó en distintos medios de comunicación como Televisa y TV Azteca. Es autora del libro La Biblia de la Comunicación Eficaz, publicado bajo el sello Paidós Planeta, el cual ha llegado a ocupar el primer lugar entre los libros más vendidos de Amazon en el segmento de comunicación empresarial. Además de su carrera como comunicóloga, nuestra invitada es maratonista, una de las pocas mujeres en el mundo con la distinción Six Star Finisher. Hoy con nosotros, Ana Paula Ugalde. Muy querida Ana Paula Ugalde, me da mucho gusto saludarte este día y preguntarte, ¿y tú cómo estás? Julio, muchísimas gracias. Gracias por este espacio. Sé que eres un apasionado de la comunicación, entonces pues me va a dar muchísimo gusto poder conversar contigo y con todas las personas que nos acompañen en este programa para hablar un poquito de esto, ¿no? Entonces estoy muy agradecida primero, antes que nada, y luego pues entusiasmada de poder compartir contigo y con las demás personas pues mucho de lo que compartimos en común tú y yo en términos de la pasión por la comunicación. Así es, mi querida Ana Paula, así que llegó el día y me da mucho gusto recibirte en este espacio. Y desde luego vamos a platicar de la comunicación, a platicar de tu libro, de esta reimpresión, de tu libro La Biblia de la Comunicación Eficaz. Vamos a platicar y te vamos a tratar de extraer algunos consejillos ahí para las personas que nos están viendo, que nos hagas favor de regalarnos algunos consejos, porque aparentemente este arte de comunicar, si bien tendría que venir en el paquete básico de nacimiento, pues hay quienes lo tienen de una manera más desarrollada, otros no, pero no tengo duda que con capacitación, con práctica, con buenos consejos, desarrollando buenas habilidades, se puede llegar a ser un buen vocero o un buen comunicador o un buen speaker. Pero platícame una cosa antes que nada. ¿Desde niña ya te veías en estos temas de la comunicación? O sea, ¿eras la típica niña extrovertida, parlanchina, que hablaba por todos lados y con todo el mundo, o no? ¿O cómo decidiste llegar al mundo de la comunicación? Pues fíjate que paradójicamente, Julio, todo lo contrario. Yo no soy una persona excesivamente extrovertida, más bien me considero introvertida, ¿no? No soy el alma de las fiestas, pero sí soy una persona que ha desarrollado ciertas habilidades analíticas y que además el mundo de la comunicación me apasiona. Entonces, todo comenzó, fíjate, muy curioso, porque efectivamente, pues al momento que tienes que decidir qué vas a estudiar, ¿no? Y esto es, pues en una edad, la verdad, bastante temprana. Trabajé yo en el Mundial de México 86. Estaba yo en la prepa, ni siquiera tenía menos de 18, prácticamente creo que había cumplido los 18 años. Y me tocó trabajar en el área, en los palcos de prensa, apoyando a los periodistas. Y a partir de ver esta, digo, además de que soy amante del fútbol, bueno, me tocó ver evidentemente cómo operaban en ese entonces, estoy hablando en el 86, los periodistas. Y me pareció un tema de verdad apasionante. Entonces decidí estudiar comunicación y después de eso también de manera muy temprana, prácticamente cuando yo tenía 19 años, que fue realmente mi primer trabajo formal, ingresé a trabajar a Televisa, al área de noticieros. Yo estaba estudiando, entonces simultáneamente estudiaba en las mañanas, iba en las mañanas a la universidad y en las tardes iba directamente pues ya a mi chamba. Y prácticamente ahí lo que hacía, trabajaba en el área de corresponsales internacionales y ayudaba a coordinar toda la información que venían de estos corresponsales y a ordenarla, etcétera, para poder colocarla ya en los noticieros, sobre todo en los nocturnos, ¿no?
Y ahí me pude dar cuenta, trabajé prácticamente 2 años ahí en Televisa, mientras estudiaba, mientras realizaba mis estudios, y me pude echar un clavado bien interesante, directamente viviendo, respirando la forma en cómo operan los medios de comunicación. Esto fue hace muchos años, estoy hablando prácticamente pues finales de los años 80, principios de los 90, ¿no? Donde el mundo de la comunicación era totalmente distinto a como lo vemos ahora, ¿no? Bueno, existían el fax, por ejemplo, ¿no? Llegaban los cables de las noticias, había que coordinar información a través de tiempo del microondas y de vía satélite, ¿no? Pero digamos que yo viví en las redacciones del área de noticias de Televisa y también eso pues me motivó muchísimo a conocer el mundo de la información, del manejo de la información. Y bueno, pasó el tiempo, tuve también otras experiencias en otros lugares directamente vinculados al tema de noticias. Fui gerente de prensa en TV Azteca, recién privatizada, cuando Ricardo Salinas tomó el mando de lo que era antes Canal 13, ¿no? Y también colaboré durante varios años escribiendo como colaborador editorial en la revista Expansión. Entonces, digamos, esta experiencia en los medios me permitió vivir, sentir, respirar, oler el mundo del periodismo. Y fue de verdad muy gratificante entender la profesión desde, digamos, la trinchera de las redacciones, ¿no? Sin embargo, después de un tiempo pasé ya a, digamos, del otro lado de la barrera, a la parte de la consultoría. Y desde hace ya muchos años me he dedicado al acompañamiento. Yo no digo otra cosa más que a un acompañamiento de todo tipo de personas que quieren y que necesitan un apoyo para lograr una comunicación eficaz pues con sus distintas audiencias, ¿no? Y entonces, desde hace ya muchos años, trabajo ya en CIMAC Consultores y soy ahorita, hoy por hoy, la directora de capacitación del despacho. Y como te digo, me dedico a ayudar a las personas, a acompañarlas en este proceso de lograr sus objetivos de comunicación. Y ahí, bueno, pues ya te imaginarás, he podido recorrer a lo largo de muchos años, pues distintas necesidades que he visto que son comunes para todas las personas, ¿no? En términos de poderlos apoyar a lograr transmitir sus mensajes claramente, poderse parar con aplomo, con seguridad, con autoridad frente a un foro público, un evento público y poder hacer una presentación eficaz, ¿no? Que conecte con sus audiencias. Y pues ha sido un trabajo sumamente gratificante y estoy muy agradecida por esta oportunidad. Qué bueno, mi querida Ana Paula. La verdad es que a mí me encanta cuando las personas, los invitados, describen con gran pasión, con gran entusiasmo todos estos hechos y estas trayectorias, porque pues, significa que sigue siendo un tema que les apasiona y sigue siendo un tema en el cual hay mucho que platicar. Ahorita me venía a la mente, obviamente, aquellos enlaces satelitales, reservar el segmento satelital para poder transmitir una noticia, rebotar la señal en la torre de telecomunicaciones, en la torre de telecomunicaciones de México, para de ahí partir a las demás repetidoras. En fin, una serie de cosas que hoy serían impensables para los jóvenes que nos escuchan, de cómo se mandaba una noticia antes y todo lo que se tenía que hacer. Además, ahorita que hablabas de hablar con propiedad en público, de capacitar, enseñar o acompañar a la gente, hablar con propiedad en público, pararse con aplomo, tener el lenguaje adecuado y todo, vino a mi mente aquellas lecciones iniciales donde nos decían que los que quisiéramos hablar en público, pues teníamos que tener que saber que el lenguaje no verbal implica el 55% de lo que estamos transmitiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Es imagen, es tu postura, es la mirada, es el uso de tus manos, etcétera. Luego, un 38% este tono de la voz, agudo, grave, tipludo, soportable o insoportable, etcétera. Y luego, solo 7% lo que la gente escucha, es decir, el mensaje o el contenido.
Es impresionante, o sea, muchos cuando pensamos que vamos a hablar en público decimos, ay, pues ahí va y no hay que prepararla y al fin que nos sale razonablemente bien, y no, pues es todo lo contrario. Pero a ver, platícame tú un poco, haces este libro, La Biblia de la Comunicación Eficaz, este libro que publicas a mediados de 2019 y que ahora ha habido algunas reediciones, pero ahora está en una segunda reedición grande. Eso quiere decir que ha tenido demanda y que se ha vendido. Algo bueno dices en él, mi querida Ana Paula, platícanos un poquito del libro. Claro que sí. Pues mira, Julio, después de muchos años de este trabajo que te acabo de escribir, pues te digo, me di cuenta de que muchas de las dudas eran compartidas con las personas que tenían este reto de o llevar la vocería de su organización o de pronto, por ejemplo, muchos jóvenes que están iniciando una empresa nueva, ¿no? Y que tienen ellos mismos que ser quienes hablan positivamente ante sus audiencias sobre su nueva startup, etcétera, ¿no? O quizá alguna empresa que va a lanzar un producto nuevo, etcétera. Las dudas, a pesar de ser desde distintos lugares, ¿no? Las dudas eran generalmente como las mismas, ¿no? En el sentido de, híjole, a ver, un comunicador nace o se hace, a mí me asignaron esta tarea, pero soy introvertida, como es mi caso, lo puedo hacer bien. ¿Cómo logro vencer este pánico escénico que todos tenemos de enfrentarnos a una cámara, por ejemplo, o estar en una cabina de radio, o de pronto tener que hablar en un auditorio frente a muchísimas personas, ¿no? O ya concretamente, hablando del trabajo con los medios, es, pues, ¿cómo comunico una mala noticia, no? O sea, ¿cómo logro encontrar el tono para comunicar esta mala noticia? ¿Cómo puedo afectar lo menos posible al momento de hablarla? ¿Cómo logro, por ejemplo, que no se descontextualice de lo que yo estoy hablando? Porque esa es una queja muy recurrente, ¿no? De las personas es que si digo esto, me lo van a sacar de contexto, ¿no? O quiero resaltar mucho esta información, pero estoy segura que me van a preguntar, por ejemplo, ¿no? Y esto le sucede mucho a las personas del medio artístico, ¿no? O sea, quiero hablar sobre mi proyecto de cine, de radio, de teatro, pero me van a preguntar de mi vida personal, ¿cómo le hago, no? Entonces, las dudas, aunque parecen muy disímbolas, todas tienen como un común denominador. Y por eso decidí hacer el libro, porque en el libro, en una primera parte del libro, el libro está dividido en dos secciones, en dos grandes secciones. La primera parte tiene que ver como con un recorrido sobre la figura de la vocería, cómo surge la figura de la vocería, cuáles son los retos de los voceros. Hablo, por ejemplo, de algunos paradojas que encontramos todos en términos de la vocería, etcétera. Y la segunda parte ya es una parte más práctica, porque yo considero, y lo he vivido a lo largo de muchos años, que no hay como mezclar esta parte del trabajo vivencial para poder tener realmente un aprendizaje. Entonces, la segunda parte ya es un trabajo más aterrizado, en donde incluso hay un pequeño cuestionario de inmersión para entender cuáles son nuestras fortalezas y nuestras áreas de oportunidad. Soy una convencida, Julio, de que la capacitación y la profesionalización del papel de la vocería siempre parte de un autoconocimiento. Esto es muy importante. Si no tenemos un conocimiento profundo de quiénes somos, qué habilidades tenemos, qué necesitamos desarrollar, va a ser difícil trabajar y perfeccionar en nuestro rol de voceros. Entonces, la segunda parte ya tiene esta parte como de diagnóstico personal. Luego comparto una serie de claves que considero que son muy relevantes para exponer claramente y lograr una comunicación eficaz. Y bueno, al final, evidentemente, concluyo con algunos otros tips que podemos compartir a lo largo de esta charla. Entonces, básicamente, esa es la estructura del libro. Y se pensó, o sea, ¿a quién le podría interesar una lectura de este tipo, no? Porque luego también hay gente que se me acerca y me dice, oye, pues yo no soy el vocero de mi organización, a mí, ¿por qué me habría de interesarme aprender a comunicarme mejor, no?
Y la respuesta que yo les doy es, bueno, quizá tú no eres la persona designada en tu empresa o en tu organización, o tú no vas a ocupar un cargo público para el cual tengas que hacer una campaña política, o no tienes una compañía y no vas a lanzar un producto o no vas a lanzar tu compañía, digamos, al mundo. Y luego les hago la pregunta y les digo, oye, pero tú tienes redes sociales. Ay, sí, claro, no, sí, por supuesto. Oye, pues, ¿y en qué redes participas o en cuáles estás activo, no? No, pues mira, tengo Instagram y luego me encanta el Facebook o no, lo que sea. Y entonces les digo, bueno, este libro es de tu interés porque te va a ayudar a gestionar tu marca personal. ¿A qué me refiero? Tu huella digital. Y tu Tu huella huella digital. digital, hoy para que te contraten en una empresa, el que así sea el más novato de de los reclutadores, pues, se te echará un chapuzón a tus redes en las que participas y se Por dará supuesto. cuenta de todo lo que le dices sin decir a través de esa huella digital. Siempre hay un tweet, como dicen, ¿no? Siempre, Entonces siempre hay. sí, evidentemente los tips y las herramientas que comparto en el texto pueden servirle también a cualquier persona que tenga una actividad, digamos, intensa o no en redes sociales, ¿no? Y que en algún momento dado, pues todos en algún momento dado vamos a enfrentarnos a tener que gestionar nuestra comunicación de manera eficaz. Entonces, de ahí la utilidad del libro. Hay un tema que me llama la atención y que ahorita era del que estábamos hablando y del que tú repasabas, de esta marca personal o de esta huella digital. Son dos cosas, pero que confluyen de alguna manera en darte una idea de quiénes son las personas. Yo encuentro luego casos de bipolaridad, mi querida Ana Paula. Hay quien se muestra en público de una manera y quien se presenta en redes sociales de una totalmente contraria e incluso incongruente, diría yo. Por otro lado, también, qué ha representado Ana Paula para los nuevos voceros, para los nuevos comunicadores, sean profesionales o no, es decir, se dediquen exclusivamente a ello o no? ¿Qué ha representado la inmediatez de las redes sociales? ¿Qué opinas de ello? Sí, mira, evidentemente, Julio, qué bueno que tocas el tema, porque este es algo delicado que tiene que ver con toda la revolución digital que hemos vivido en los últimos años. Este panorama del que te platiqué cuando yo trabajaba en Televisa hace muchísimos años, pues, se ha visto revolucionado con la aparición del Internet y, por supuesto, con la dominancia de las redes sociales. Y me gustaría hablarte de cuáles serían como estos tres retos que los voceros de la era digital enfrentan, ¿no? Enfrentamos todos. Por supuesto, yo creo que el más importante es el que tú mencionas, que tiene que ver con la inmediatez. Esta necesidad, el ciclo noticioso que antes teníamos de que se levantaba, ¿no? Un periodista hacía una entrevista en la mañana, llegaba a la redacción, lo presentaban y salía hasta en la noche, ¿no? Este ciclo se ha roto por completo. Los ciclos se han acortado de manera dramática y evidentemente los voceros tienen que responder con una nueva velocidad en términos de información. Y eso implica un reto de verdad enorme para los voceros. ¿Por qué? Porque en tiempos mucho más cortos tienen que evaluar si salen a hablar o no salen a hablar. Yo considero que esto requiere de una evaluación profunda, basado en data, ¿no? Con una estrategia de comunicación muy puntual para entender en qué momento tiene que salir a hablar a un vocero o no. Hemos sido muchísimas veces testigos de cómo la urgencia de la inmediatez genera imprecisiones en las declaraciones de los voceros. Y entonces luego se tiene que hacer después una estrategia de control de daños para decir, no, pues yo no quise decir esto, ¿no? O el dato que ofrecí o la respuesta que di, pues no era la que tenía que haber dado. Entonces, este tema de que el vocero ahora, además de todos los retos que presenta la vocería, ¿no? Tiene que responder a la inmediatez, me parece también que es un reto nuevo que requiere, digamos, de primero conocimiento y de entender los tiempos de respuesta muy claro. Ahora, otro reto también en la era digital
Julio, y seguramente tú lo has vivido, como lo he vivido yo y muchas personas que nos están viendo y escuchando. El término parece un poco técnico, pero lo voy a traducir ahorita, y me refiero al tema de la convergencia mediática. Es un término acuñado por el profesor Jenkins en Estados Unidos, y habla justamente de cómo convergen ahora las diversas plataformas junto con los medios tradicionales, ¿no? Anteriormente los voceros se tenían que preparar con éxito para una entrevista de radio, una entrevista con prensa, una entrevista para televisión, y ahora vemos cómo el nuevo ecosistema mediático es mucho más complejo. ¿En qué sentido? Los voceros ahora tienen que aprender a utilizar estas plataformas digitales y también seguir utilizando de manera correcta lo que llamamos medios tradicionales. Y esto pues vuelve todavía más compleja su acción de vocería. Hay todavía muchas personas que de pronto me preguntan, Julio, por ejemplo, si los CEOs de las empresas, los directores generales, es apropiado que tengan Twitter, por ejemplo, o no. Hay personas que prefieren no sentirse expuestos, ¿no? No tener que responder a esta inmediatez que mencionabas anteriormente y que prefieren no hacerlo. Y hay personas que han entendido que se tienen que subir a este nuevo ecosistema mediático que les exige ya una presencia también en redes sociales. ¿Cómo convergen? ¿En qué momento utilizamos uno? ¿En qué momento utilizamos otra herramienta? También requiere de un conocimiento profundo. Aquí nada más el consejo y la recomendación que yo en lo personal les comparto es que es muy importante que entiendan el nuevo funcionamiento, la nueva lógica de las plataformas digitales, porque no podemos, por más de que seamos, digamos, de otra generación, porque esa quizá pudiera ser como una justificación, tenemos que entender la lógica de este nuevo ecosistema mediático para poder actuar. Y el último reto también, que me parece muy importante y que viene sumado con la parte de la inmediatez y de la convergencia mediática, Julio, tiene que ver con justamente la forma en cómo operan las redes sociales y la manera más horizontal de participación, lo cual te permite tener claro que como vocero, tu único público no van a ser los periodistas ni sus audiencias, sino que ya tienes una participación de los ciudadanos. Ya existe un periodismo ciudadano muy claro, ¿no? Que le exige a las empresas, a los voceros, también comunicarse con ellos. Si estoy hablando, por ejemplo, de estos grupos stakeholders o grupos de interés de las organizaciones, que por ejemplo las propias comunidades hablan a través de estas plataformas, ¿no? Los periodistas, los colaboradores de las organizaciones, y entonces se vuelve digamos, un entramado de comunicación en donde el vocero no solamente responde a las necesidades de información específicas de un periodista, sino a todas las necesidades de información y de comunicación de esos grupos de interés. Y entonces, pues ya te imaginarás el reto que esto significa, ¿no? Entonces, a grosso modo, te platico esto, Julio, para que podamos irnos sensibilizando de la importancia justamente de empaparnos de esto, de actualizarnos, de capacitarnos y de entender la relevancia de conocer y de aprender a navegar en este nuevo ecosistema. Hay un tema, Ana Paula, que yo agregaría a estos tres que de una manera espléndida nos has hecho favor de describir, que es la inmediatez, que tiene que ver con el tiempo de respuesta y los tiempos tan cortos hoy de respuesta pues son inmediatos prácticamente, ya no es como antes, efectivamente, no hay tiempo de nada. Segundo, sí, efectivamente la convergencia, lo has expresado por demás de manera maravillosa, pues es todo esto donde se suman los medios tradicionales, los nuevos y los que están por salir, porque aquí ya se suman hasta innovaciones de mezclas de medios, combos, diría yo. La tercera, los ciudadanos o la comentocracia, es decir, soy audiencia, pero ahora tengo una capacidad bidireccional. Tú antes emitías un mensaje, yo lo escuchaba y sacaba mis conclusiones y las platicaba en la mesa o en la sobremesa o tal. Ahora no, ahora tenemos bidireccionalidad,
Tú emites un mensaje, un comentario, y yo de inmediato te respondo, sea Pedro Pérez, o sea un vocero, o sea el director de comunicación de donde sea. Y un cuarto tema que yo agregaría aquí, que engloba todos estos y que de alguna manera sé que lo contemplas, es el de la viralidad. Es decir, esta viralidad, ¿a qué me refiero? Esto crece como aquellos gremlins que les echabas agüita y se multiplicaban. Hoy la potencia de un mensaje y la difusión y el alcance de un mensaje es totalmente viralizable, es decir, cada quien en su verdad, cada quien en su nota, cada quien en su comentario, tiene el alcance que puede llegar a detonar millones más si logra ser del interés de lo que denominamos un influencer o de lo que Claro. denominamos alguien que tenga un poder de penetración mediático muy fuerte a través de las redes sociales. ¿Es así? No, totalmente, totalmente, Julio. Y también entender esta dinámica que muchas veces sale del propio control del vocero, ¿no? Y a veces también de manera involuntaria, comunicaciones que queremos dar como una respuesta puntual, pues se vuelven virales y tienen, obviamente el mensaje se vuelve exponencial. Entonces tenemos que tomar en cuenta este punto que tú claramente nos mencionas aquí como parte pues de este reto también que tenemos que enfrentar en términos de comunicación. Y yo añadiría también, pues, cómo si intencionalmente queremos generar mensajes de alto impacto, ¿no? ¿Cómo podemos sobresalir en un mundo hiperinformado, ¿no? Si ahora soltamos el teléfono y te debe de pasar, sueltas el teléfono para una junta, una reunión, una comida, un encuentro familiar, lo que sea, de repente volteas el teléfono y tienes cualquier cantidad de correos, mensajes, alertas ¿no? de los medios digitales, etcétera. Y entonces, ¿cómo sobrevivimos, no? O sea, ¿cómo podemos colocar un mensaje de impacto en este mundo hiperinformado? Entonces, Hiperobeso de información. Es un troglodita, o sea, sí. somos unos trogloditas de información, porque además aquí está el riesgo también de las fake news. Aquella rapidez y aquella viralidad con la que se despliegan hoy las noticias, no todo el mundo nos tomamos el tiempo de revisar si esas noticias son reales o no. Mucha gente me dice, es exclusivo de la... Yo ya soy un caballero de la Edad Media, es decir, ya tengo más de 50 años, pero hay quien me dice, no, Somos pues del eso... mismo equipo, Julio, por Pero eso hay quien dice, oye, no, es que intentamos eso es de jugar. de las personas mayores. No, no, no es de las personas mayores. Yo tengo muchos amigos, coleguitas más jóvenes incluso, que se van sobre una nota que no tiene ningún sustento, ningún respaldo, simplemente por la cantidad viral o la carga viral que ha tenido en su dispersión, pero no en la veracidad de la nota. Entonces también tenemos que aprender a leer estas nuevas plataformas, ¿no? Fíjate, bueno, y creo que podríamos detenernos a hablar de muchos retos más, pero aquí lo importante creo que con este fragmentito que hemos compartido tú y yo, pues nos damos cuenta de que el reto no está fácil, ¿no? Y que no podemos dar por sentado simplemente por ser, por ejemplo, una persona muy carismática, que con eso tenemos suficiente para poder hacer un buen papel o para poder comunicar eficazmente. No lo es así. Eso es uno de los grandes mitos, ¿no? Así como otro de los grandes mitos es, yo soy introvertida y no puedo comunicar eficazmente porque no puedo hacerlo, ¿no? Creo que en ese sentido, lo importante aquí es que todos tengamos claro que, número uno, estamos en un ecosistema sumamente dinámico. Las plataformas, y tú lo mencionaste hace unos minutos, cambian y tenemos que estar al día. Ya no es opción. Creo que es algo que tenemos que, bueno, estoy convencida que es algo que tenemos que hacer y eso requiere de tiempo para entender las plataformas en las que nos comunicamos y de capacitación, porque tampoco tenemos la obligación de saber cómo conducirnos o cómo actuar frente a una situación. Entonces, en la medida de que entendemos que estamos en una dinámica rapidísima, surgen plataformas, mueren plataformas, etcétera, ¿no? Tenemos que adaptarnos a este cambio y la única forma de hacerlo es a través del estudio, el conocimiento
la capacitación y mucha práctica. La vocería es, digamos, una actividad que tiende a perfeccionarse con la práctica. No se logra a la primera. Yo les digo y siempre intento hacer analogías con los deportes porque me parece que es muy relevante hacerlo, ¿no? A mí me A mí, parecía que por tu vocación maratonista, que ahorita vamos a hablar de ello también, pero lo vamos a pues dejar ahí. mira, algo hay de eso. Yo me gusta mucho correr, desde hace muchos años corro, soy maratonista y jamás me hubiera, al inicio, hace muchos años que inicié con las carreras, jamás hubiera pensado que hubiera podido correr un maratón, porque me parecía que 42 kilómetros era algo imposible de lograr, cuando apenas si podía correr 5 y se me salía el corazón, ¿no? Creo que algo similar y hay muchos paralelismos con esta disciplina y con muchas otras vinculadas al deporte, porque tiene que ver con la práctica, la consistencia, la disciplina, ¿no? El poder ir logrando poco a poco metas cortas, pero que al final te permiten esta profesionalización, digamos, o el que te sientas tú más cómodo en estas exposiciones públicas que tenemos que hacer para comunicar. Entonces, entender que se requiere de mucha práctica, pero si no tenemos estas condiciones anteriores de tener esta conciencia de que estamos en un mundo donde y nos tocó vivir una época de cambios constantes que requieren de estudio y de capacitación, pues va a ser difícil que lo logremos así de manera intuitiva, por así decirlo, ¿no? Eso creo que no existe en la parte de la vocería. Hoy yo creo que un vocero debe dormir con un ojo abierto, es decir, siempre tener conciencia de lo que pasó anteriormente y ahora tener una perspectiva clara o elementos suficientes para tratar de determinar por dónde se moverán las cosas en un futuro. No es que tengas bola de cristal tampoco, pero entre más elementos y conciencia tengas del pasado e información a la mano para tu toma de decisión, podrás ser más asertivo. Hay otro tema también que nos ha tocado Ana Paula, a mí en mi trayectoria profesional me ha tocado acompañar pues, a 4 presidentes de la República, 18 candidatos a gobernador, en fin, o sea, me ha tocado ver muchas cosas. Hay quienes han sido unos voceros extraordinarios, natos, porque conjugan de una manera extraordinaria su capacidad verbal, con su lenguaje corporal, con su liderazgo, con la conexión de ideas. Hay otros que la verdad se han preparado mucho y lo han logrado hacer de manera extraordinaria a través de una capacitación y un emprendimiento de conocimientos constantes. Y hay otros que dirían en mi pueblo, pues hay maderas que no agarran barniz, es decir, o sea, que les cuesta mucho trabajo y tal. Pero a ver, en este papel que nos corresponde a los que de alguna manera estamos inmersos en los medios de comunicación, guiar o tratar de ayudar a alguien que quiere hablar en público, que quiere ser un vocero. Lo primero que yo haría sería regalarle tu libro, sin lugar a dudas, porque el libro tiene 7 pasos indispensables para una buena vocería. Tiene una evaluación y un test muy claro de saber en dónde te encuentras en las habilidades que se requieren. Tiene estos ejercicios que te permiten llegar a ello, pero también tienen algo muy importante. Dice de manera clara qué hacer y qué no hacer. La tentación de muchos funcionarios de las empresas muchas veces, en un afán de protagonismo malentendido, es pretender también ser el vocero. Hay quien lo puede hacer de manera extraordinaria. Hay Claro. quien puede meter en graves problemas a su empresa. ¿Es así? Sí, sí, por supuesto. Creo que la elección de la vocería en una organización, sea esta cual sea, pues tiene que ser tomada muy en serio, ¿no? Se tiene que partir de las habilidades de la propia persona, como había dicho, y por supuesto se tiene que tener como mucha claridad, ¿no? De el rol y la responsabilidad que se va a tener y que se va a asumir. Ahora, Julio, a mí lo que me gustaría decirte es que efectivamente, como mencionas en el libro, comparto 7 claves que me parecen indispensables. Creo que la charla de hoy no nos va a dar tiempo de abarcar todas, pero para la gente que nos está acompañando el día de hoy, creo que puedo compartir un par de ellas o tres que pueden serles de gran utilidad, ¿no? Si es que están pensando asumir ese rol o les acaban de avisar que van a asumir ese rol,
o simplemente quieren convertirse en comunicadores más eficaces en el ámbito donde cada uno de ustedes se desarrolla, ¿no? Y yo creo que tomando en cuenta estas herramientas que voy a compartir a continuación, podemos tener un buen piso de partida, ¿no? Independientemente de la práctica y independientemente de todo lo demás que ya hemos platicado. Mira, Julio, yo creo que lo más importante y uno cada vez que tenga que hacer una comunicación con algún público relevante, tiene que preguntarse antes que nada, antes de sentarse automáticamente en una silla de una entrevista o pararse en un escenario o enfrente de un podio a hablar, tiene que hacer un ejercicio claro a nivel personal e institucional de definir exactamente cuál es su objetivo de comunicación. No podemos plantarnos en una entrevista, incluso hasta te estoy hablando hasta para conseguir trabajo, en el sentido de no saber qué es lo que queremos lograr. Y este objetivo de comunicación tiene que ser muy claro, tiene que ser muy estratégico, tiene que contribuir a darle valor, ya sea a la organización que representas, valor a tu propia marca personal, si es que tú estás apuntando o queriendo posicionarte para ocupar algún puesto, etcétera, o si pretendes tener, digamos, el apoyo de cierto grupo de interés con esto. Entonces, primero, tener claro cuál es el objetivo de mi participación y este tiene que ser un objetivo estratégico. A partir del objetivo, Julio, es muy importante dedicar el tiempo para construir los mensajes que quieres comunicar. Estos mensajes clave que van a ser el distintivo de tu comunicación. Y estos mensajes clave, a veces cuando yo hago ejercicios con algunas personas con las que he compartido estos espacios, me hacen una lista de 15 cosas que quieren decir en una reunión, ¿no? O en un foro o en una presentación. Y esto generalmente no es eficiente, por eso lo comparto. Tratemos de compactar los mensajes que queramos comunicar en nuestra presentación pública, en nuestra entrevista, e intentemos utilizar la regla de 3. ¿A qué me refiero? Que sean máximo 3 mensajes. Una regla de 3 simple, que no compuesta. Exactamente, exactamente. Es algo muy sencillito para que se lo lleven ustedes como una herramienta que pueden hacer. Construyan cuáles son los 3 mensajes más importantes que quieren decir. ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 10? Porque la audiencia no lo va a recordar. Centrémonos en 3 mensajes específicos y acordémonos, por ejemplo, y esto tiene que ver con movimientos sociales, con las propias marcas, etcétera, ¿no? Los ideales que motivaron la Revolución Francesa fueron 3, no fueron 50, ¿no? Etcétera. Entonces, recordemos esta regla de 3. Son muy importantes. Construyamos nuestros mensajes que no pasen de 3 y, evidentemente, a partir de este objetivo, comuniquemos. Otro punto muy importante tiene y que lo tienen, si yo te preguntara, Julio, de estos voceros que tú me mencionaste, en tu experiencia, que unos habían tenido pues un gran desempeño y eran grandes voceros y otros no tanto, yo te apuesto que de estos que tú consideras muy buenos voceros, existen esta característica que es importantísima, que es la disciplina y la consistencia en el mensaje que quieren comunicar. Absoluto. ¿No? Absoluto. Entonces, es decir, ya tengo mi objetivo, ya sé qué es lo que tengo que ir a decir, me ciño a estos mensajes, no me distraigo con el contexto, ¿no? Y me vuelvo monotemático y monobsesivo. Y el otro tema repetir, repetir, repetir. Repetir, repetir, repetir. Esa es otra regla de oro. Y repetir, 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 yo diría en 3 momentos claves de tus intervenciones. En el arranque de tu intervención, es decir, arrancar con un mensaje positivo de los cuales quieres comunicar. Por supuesto, ya cuando estés en la parte, digamos, central de tu exposición, donde estás explicando qué es lo que quieres hacer. Y una parte que se nos olvida muy importante, Julio, es hacerlo al final de nuestras participaciones. Porque a veces en una entrevista mediática lo que queremos es levantarnos de la silla e irnos corriendo, ¿no? Entonces, nuestros mensajes tienen que estar también al final de nuestras participaciones. Y eso permite lograr una participación mucho más completa. Entonces, recapitulando, definir objetivos,
trazar nuestros mensajes con la regla de 3, repetirlos, ser muy disciplinados y consistentes al principio, en algún momento, al explicar nuestra tesis, de nuestra participación, y por supuesto también al final. Otro punto muy importante tiene que ver con un buen comunicador, Julio, y tú me dejarás saber si estoy en lo correcto, es aquel que conoce a su audiencia, es identificar a quién le vas a hablar. Eso es muy importante. Mira, yo me he topado en muchísimas ocasiones a personas que tienen una formación académica sumamente sólida, que llevan años estudiando, dedicándose 10 horas al día, estudiando algún fenómeno o algún tema en específico, pero que tienen problemas al comunicar. ¿Por qué? Porque su lenguaje es sumamente técnico, ¿no? Porque estas grandes ideas no las logran aterrizar en un lenguaje accesible para su público. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar es, ¿quién es nuestro público? ¿Quién está más allá de la figura del periodista? Yo no le estoy hablando al periodista. Yo le estoy hablando al público que está atrás del periodista. Claro. ¿No? En una conferencia, ¿quién no está escuchando? Yo soy un científico y un erudito, pero mi audiencia son estudiantes de primer semestre, pues tengo que utilizar unos términos que estén ajustados al lenguaje, al entendimiento, al nivel de conocimiento de mi audiencia. Y eso es bien relevante. Ocupar un lenguaje accesible y un lenguaje que nos lleve a la emoción, Julio. Y aquí en estos últimos años se ha roto mucho el paradigma de esto, porque antes era, yo voy a comunicar, voy a ir a dar un informe, voy a hablar de números, voy a hablar de resultados, y con que lo haga bien, medianamente bien, con eso cumplí con mi misión. Y hemos visto en los últimos años cómo la transmisión de las emociones, Julio, impacta mucho más que los números. Y tiene que ver con lo que tú mencionabas al principio del lenguaje no verbal, ¿no? Hay un tema clarísimo ahí que es conocer también tu cerebro y cómo reaccionamos. Y uno de ellos es justamente, las personas normalmente nos movemos como nos sentimos, no como pensamos. O sea, si yo me siento bien, si estoy convencido de mi producto, estoy convencido de lo que estoy diciendo, estoy convencido de tal, lo voy a transmitir y lo voy a reflejar. ¿Es correcto? Es correcto. Y además, si yo quiero conectar con mi público, tengo que tocar emociones. Los comunicadores eficaces no solo comunican aspectos racionales, tienden a contar historias, tienden a recurrir a lenguajes emocionales que tocan a su audiencia. Y eso te permite, evidentemente, lograr una mayor recordación y ser mucho más eficaz. Entonces, conocer a tu audiencia, adaptar tu lenguaje, tocar emociones, me parece algo muy relevante de los comunicadores eficaces. Y un último punto, te digo, no voy a abordar todos los que se tocan en el libro porque sería demasiado extenso, pero algo que sí me gustaría que se quedaran, digamos, como una herramienta importante, tiene que ver con el manejo adecuado de las emociones. Los voceros tienen, y por eso yo insisto en que la profesionalización de la vocería parte de un trabajo personal. Y uno tiene que echarse un clavado a las propias emociones y que te producen ciertos temas, ¿no? Que te producen ciertas actitudes. Cuando tú enfrentas, por ejemplo, algún tipo de intervención o algún tipo de pregunta hostil, te la tomas La personal, ¿cómo reacción, claro. afecta eso tus emociones, ¿no? ¿Cómo reflejas esas emociones al momento de tus intervenciones? Y esto es también algo muy, muy relevante. Cómo transmito enojo, cómo transmito pasión, cómo transmito miedo, ¿no? Hay gente que se paraliza en una entrevista a pesar de tener todo el conocimiento y el bagaje para poder hacerlo estupendamente bien. ¿Cómo gestiono estas emociones que se presentan al momento de tener esta intervención pública, ¿no? ¿Cómo venzo el miedo a hablar en público, al miedo al ridículo que todos tenemos, nos presentamos ante una audiencia, ¿no? ¿Cómo piso fuerte, cómo muestro seguridad?
cómo gestiono mis emociones, repito, frente a las intervenciones en público y frente a las intervenciones que tengo que hacer en comunicación. Entonces, creo que esto es muy relevante que lo tomemos en cuenta al momento de que tengamos que comunicar. Entonces, yo me quedaría con estos de herramientas que compartimos y que coincidimos por lo que logro ver cuando asiento el Claro. sufrimiento, ¿no? Que creo que me parecen fundamentales de tomar en cuenta por supuesto, cuando tengamos que comunicar. Si alguien quisiera profundizar un poquito más en esto o conocer algunas otras herramientas o tips, por supuesto que están expuestas de manera mucho más detallada en el libro, ¿no? No, claro que sí, mi querida Ana Paula, ha sido una descripción extraordinaria y además lo único que yo agregaría, también una buena recomendación para los voceros, y se les he comentado a varios de ellos, es nunca perdamos la oportunidad de quedarnos callados también. Cuando no hay algo más inteligente que decir, cuando no estás preparado para decirlo, también vale la pena hacerte la pregunta si es necesario salir a decir y decir qué. En fin, es un tema súper amplio. Súper Eh, amplio, Julio, y coincido contigo porque justo con lo que platicábamos, en este mundo hiperinformado, ¿no? Hemos perdido también el valor, la conciencia del valor del silencio. Y creo que eso es muy relevante. Y eso tiene un peso y el silencio comunica. Hasta en las mejores orquestas los silencios son apreciados, mi querida Ana Paula. ¿Eh? Totalmente. Muy bien. Ana Paula, pues agradecerte mucho, pero antes platícame, tenemos 2 minutitos. Cuéntame, eres de las muy pocas mujeres en el mundo que tienen la distinción de haber corrido al menos 6 maratones universales. Cuéntame esto, qué se siente y a dónde vas con esto. Pues sí, Julio, la verdad estoy bien contenta. Este año tuve la oportunidad de poder correr en Boston, que era el maratón que me faltaba. Y sí, efectivamente, te digo, esta es una distinción que se da a las personas que logran correr los 6 principales o los maratones majors, que así se denominan a nivel mundial. Pero es la historia de las personas que tienen visión de querer lograr algo, ¿no? Y de dedicarse y enfocarse a lograrlo. A mí me tomó muchos años, ¿no? Yo tengo 4 hijos y cuando les cuento la historia y les digo que me tardé prácticamente 13 años en lograrlo, pues no dan crédito porque, pues, ¿no? Porque están más acostumbrados a esta inmediatez de la que ya habíamos platicado anteriormente. Pero sí, efectivamente, yo creo que esto no es otra cosa más y que está vinculado con el tema de la comunicación que ya hablamos, que tiene que ver con trazar un objetivo e ir trabajando, ¿no? A través de mucha constancia, mucha disciplina, para poder ir logrando esto. Y en el camino, lo más importante, yo sumaría, es disfrutarlo. ¿No? Porque no se trata tampoco de que sea un camino largo, tedioso, sacrificado. Yo invito a la gente también que quiera capacitarse en temas de comunicación, que intenten encontrar este camino de disfrute, de conexión, de aprendizaje, de crecimiento, ¿no? Que se vuelve también parte del camino. Querida Ana Paula, pues muy bien, me da muchísimo gusto escuchar estos conceptos. Agradezco mucho estas lecciones que nos das, que son prácticas y sencillas para poner en marcha una buena vocería o una buena comunicación. Y sobre todo, bueno, pues les recomiendo, desde luego, la mejor manera de estar enterados, pues hay que comprar la Biblia de la comunicación eficaz, escrito por Ana Paula Ugalde. Muchísimas gracias, querida Ana Paula, te agradezco mucho tu tiempo y que nos hayas regalado este espacio. Julio, pues no tengo yo nada más que agradecerte a ti el espacio. Ha sido una conversación deliciosa. Espero sea la primera de muchas más. Aprovecho ahorita para quien esté interesado en mostrarles el libro, lo voy a hacer un poquito para acá. ¿Cómo Esta no? es la portada del libro y también me pueden seguir en mis redes. Entonces, no tengo de verdad palabras para agradecerte este espacio. Ha sido un gustazo poder platicar contigo y con todas las personas que nos ven y nos escuchan. Muchísimas gracias. Gracias a ti, que tengas muy buena tarde y nos estaremos viendo muy pronto. Claro que sí, Julio. Muchas gracias. Gracias, hasta pronto.